Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy seguimos con Fisiología Endocrina 2, es decir, hoy vamos a ver la glándula suprarrenal y las hormonas que produce y que libera. Las glándulas suprarrenales del ser humano se localizan, ustedes ya lo saben, sobre el polo superior de cada riñón, están en el espacio retroperitoneal y producen 4 hormonas principales. En realidad producen un montón de hormonas diferentes, pero las principales son cortisol, aldosterona, adrenalina y noradrenalina. La médula suprarrenal secreta las catecolaminas, es decir, la adrenalina y cantidades menores de noradrenalina en respuesta a la estimulación nerviosa simpática. Eso ustedes ya lo vieron en parte. La corteza suprarrenal, en cambio, secreta hormonas corticosteroideas que se agrupan en dos córtico de cortical, de corteza. Corticosteroides que se agrupan en dos categorías funcionales, los mineralocorticoides como la aldosterona, que ustedes ya la conocen, que actúa sobre los riñones para regular el equilibrio de sodio y potasio, y los glucocorticoides como la hidrocortisona o también llamado cortisol, que participan en la regulación metabólica. Entonces, corticosteroides tenemos porque son de la corteza suprarrenal y dentro de los corticosteroides tenemos mineralocorticoides y glucocorticoides. Los mineralocorticoides reciben este nombre porque afectan sobre todo a los electrolitos, es decir, los minerales del compartimiento extracelular, especialmente al sodio y al potasio. Y glucocorticoides se denominan así porque poseen efectos importantes de aumento de la glucemia, pero también influyen en el metabolismo de proteínas y de los lípidos. Además de estas hormonas, la corteza suprarrenal produce pequeñas cantidades de hormonas sexuales, en particular de andrógenos, que inducen los mismos efectos que la hormona sexual masculina testosterona, pero en general son de escasa importancia. En la figura se ven las distintas zonas de la glándula suprarrenal. En la corteza suprarrenal está compuesta por 3 capas relativamente diferenciadas, como se ven acá. La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. La zona glomerular es una capa bastante delgada de células y situada por debajo de la cápsula. Es el 15% más o menos de la corteza suprarrenal. Son capaces de secretar cantidades importantes del mineralocorticoide aldosterona. ¿Y por qué son las únicas capaces de sintetizar aldosterona? Porque tienen una enzima específica que las otras capas no la contienen y que es la aldosterona sintetasa, como vamos a ver. La secreción de estas células está controlada sobre todo por angiotensina 2, como ustedes ya saben, pero también por potasio en el líquido extracelular. Luego la zona fascicular, que es la zona media y más ancha, representa casi el 75% de la corteza suprarrenal y secreta los glucocorticoides, cortisol, el mayoritario, y también corticosterona, así como también pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos suprarrenales. La secreción de estas células está controlada en gran parte por el eje hipotalámico, hipofisario, a través de la corticotropina o ACTH, que se acuerdan que la vimos cuando vimos los ejes. Era una de las hormonas liberadas por la adenohipófisis. Y la zona reticular, la capa más profunda de la corteza, secreta también andrógenos suprarrenales, los principales, que son deshidroepiandrosterona o DHEA y androstenediona, así como pequeñas cantidades de estrógeno y alguno que otro glucocorticoide. La ACTH hipofisaria también regula la secreción de estas células, aunque en ella pueden intervenir o participar otros factores tales como la hormona corticotropa, estimuladora de los andrógenos, liberada por la hipófisis.
Pero los mecanismos que regulan la producción suprarrenal de andrógenos no se conocen muy bien, como sí los de los glucocorticoides y mineralocorticoides. La secreción de aldosterona y de cortisol se halla regulada por mecanismos independientes. Algunos factores, como les dije, la angiotensina 2, incrementan específicamente la producción de aldosterona y provocan hipertrofia de la zona glomerular, pero no ejercen efecto alguno sobre las otras dos zonas. De la misma manera, ciertos factores como la ACTH inducen la secreción de cortisol y de andrógenos suprarrenales y causan la hipertrofia de la zona fascicular y reticular, pero apenas modifican o tienen efectos sobre la zona glomerular. Y en la médula suprarrenal están las células cromafines, que ustedes ya las conocen y las vieron, que producen adrenalina, que es una hormona sintetizada a partir del aminoácido tirosina. Aunque es el principal producto, la adrenalina también produce algunas cantidades de noradrenalina. Esta diapositiva está buena porque ven la jerarquía de, el hipotálamo que secreta sobre dónde actúa en la adenohipófisis y esas células de la adenohipófisis que secretan y cuáles son los órganos blancos. Por eso se las puse de nuevo, pero la mayoría de estas hormonas ya las fuimos viendo. El eje hipotálamo, hipófisis, y glándula. La secreción de los glucocorticoides por la corteza suprarrenal es estimulada por la hormona adenocorticotropina producida por la adenohipófisis, que a su vez es estimulada por la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Es esto que se ve acá específicamente, lo que vamos a ver en esta clase. Producida por el hipotálamo, la hormona liberadora de corticotropina y la hormona adrenocorticotropina o ACTH. Como los glucocorticoides son hormonas esteroideas y por tanto lipófilas, difunden hacia afuera de la corteza suprarrenal y a la sangre inmediatamente después de su síntesis. Los niveles plasmáticos de glucocorticoides normalmente están regulados por retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la adenohipófisis, lo que limita la secreción de CRH y ACTH cuando hay buenos niveles de los glucocorticoides. El cortisol, como les dije, es el principal glucocorticoide. Al igual que lo que vimos para la hormona de crecimiento, el cortisol también es secretado en picos o brotes y muestra un ritmo circadiano. Después tienen el resto de las hormonas producidas por el hipotálamo, por la adenohipófisis y los órganos blancos, para que lo vuelvan a ver. Como se resume en la figura, nuevamente sacado del Boron, porque a pesar de que tiene muchas cosas, hay que mirarlo con detenimiento, está muy bien explicado y bastante lindo para que ustedes después se sientan y vean cómo es el paso, en este caso, de los pasos o las vías del eje hipotálamo-hipófisis, glándula suprarrenal. La regulación de la síntesis y secreción de cortisol, que es lo que se ve acá, comienza con la liberación de la CRH u hormona liberadora de corticotropina por las neuronas hipotalámicas como parte del ritmo circadiano normal, pero también puede ser liberada en respuesta a otros estímulos físicos, emocionales o bioquímicos, por ejemplo el estrés. El estrés también actúa sobre estas neuronas y provoca la liberación de CRH. La CRH viaja, como ustedes ya saben, por el sistema portal hipofisario hasta la adenohipófisis y actúa, se une en la hipófisis anterior a un receptor acoplado a proteína G, como se ve acá, que es el receptor de CRH, que está en las células corticotropas, y la unión de la hormona activa una proteína G alfa estimulatoria que a su vez estimula la adenilato ciclasa y eleva los niveles de AMP cíclico.
la estimulación subsiguiente de la proteína quinasa A aumenta o abre los canales de calcio, los activa en realidad, se abren, entra el calcio, aumenta la cantidad de calcio y eso estimula la exocitosis de la ACTH preformada. Vieron que este es un mecanismo conservado entre los distintos tipos de células, aumenta el MP cíclico, pKa, entra calcio y eso provoca la liberación de esa hormona. Nada más que lo hace específicamente en las células que tienen el receptor para esa hormona que se liberó en ese momento. Aunque la CRH es el principal regulador de la secreción de ACTH, los núcleos paraventriculares también producen otra hormona, la hormona antidiurética, que es un potente, ustedes ya la conocen. La hormona antidiurética también es un potente secretagogo de la ACTH y es posible que tenga una función fisiológica en la regulación de la secreción de ACTH en presencia de factores estresantes como deshidratación o algún tipo de traumatismo. Las células entonces corticotropas de la hipófisis producen la CTH mediante un proceso complejo posttransduccional de una gran proteína precursora llamada propiomelanocortina. La propiomelanocortina es la precursora no solo de la ACTH, sino de una serie de otras hormonas peptídicas. Eso, no se ve acá. Luego esa ACTH va por sangre y en la corteza suprarrenal se une a su receptor, que es el receptor MC2R, que está presente en la membrana plasmática de los 3 tipos celulares secretores de esteroides de la corteza. Nada más que solo las células de la capa fascicular y reticular poseen la 17-alfa-hidroxilasa necesaria para sintetizar cortisol. Entonces, estas células son las únicas que secretan cortisol en respuesta a la estimulación de ACTH. El receptor, entonces, MC2R, se acopla a una proteína G y estimula la adenilato ciclasa, aumentando el AMP cíclico, activando la proteína quinasa A, que fosforila una serie de proteínas. Uno de los efectos rápidos de la ACTH es la estimulación del paso limitante en la velocidad de formación del cortisol, es decir, en la conversión de colesterol en pregnenolona, porque vamos a ver, las hormonas esteroides provienen del colesterol. Y además la ACTH durante un periodo de tiempo mucho mayor aumenta la síntesis de varias proteínas necesarias para la síntesis de cortisol. La mayoría son de la familia del citocromo P450. Las activa, aumenta la actividad de todas y de otras enzimas necesarias para la síntesis de cortisol. También activa al receptor de membrana de LDL, necesario para captar el colesterol circulante. También activa a una enzima que se llama 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima A, reductasa, que es la enzima que limita la velocidad de síntesis de colesterol por las suprarrenales y afecta entonces los niveles de colesterol, porque el colesterol puede venir del colesterol endógeno de la célula o, como les dije, de la sangre y ser importado, venir en las LDL y ser importado de la sangre. Esta zona les muestra las distintas zonas, esta diapositiva, les muestra las distintas zonas de la glándula suprarrenal y las conversiones, las actividades metabólicas que ocurren en ella. En la zona glomerulosa, entonces, se producen mineralocorticoides, el principal es la aldosterona, fíjense que proviene del colesterol, a través de una serie de reacciones va convirtiendo el colesterol primero en pregnenolona, luego en progesterona, luego en desoxicorticoesterona hasta que llega al mineralocorticoide. La zona fasciculada entonces tiene las enzimas necesarias para convertir, fíjense nuevamente, parte del colesterol, y sigue con la pregnenolona y con la progesterona y con la
corticosterona, nada más que produce corticosterona, que es uno de los glucocorticoides. Y si no, también por otras enzimas llega a la producción de cortisol. También, siguiendo con algunas de las enzimas, la vamos a ver después en un ratito, por eso no se las menciono, se convierte la 17-hidroxipregnenolona en uno de los andrógenos fundamentales, que es la dehidroepiandrosterona, y la 17-hidroxiprogesterona se convierte en androstenediona, que eran los esteroides sexuales producidos por la zona reticular. Bueno, y en la médula suprarrenal, que ya les dije que se produce un 80% de adrenalina y un 20% solamente de noradrenalina. Bueno, comenzando por la médula suprarrenal y las hormonas que produce, que son las catecolaminas. Fíjense el título, que es muy importante, la médula suprarrenal asocia el sistema endocrino y el sistema nervioso simpático. Ustedes ya lo saben. Hay distintos estímulos o estreses que impactan en el sistema nervioso central y activan el sistema nervioso simpático o parasimpático. Ustedes también ya saben que, perdón, el sistema nervioso en este caso simpático. Ustedes ya saben que el sistema nervioso simpático correspondiente a la parte nerviosa tiene una sinapsis en el ganglio simpático donde libera acetilcolina y luego esa es la neurona preganglionar y la neurona postganglionar actúa sobre las células diana liberando noradrenalina. Pero después recuerden que estaba la parte del sistema nervioso simpático que se dirigía a la glándula suprarrenal y que actuaba como la neurona preganglionar y en vez de haber una neurona postganglionar estaban las células cromafines de la médula suprarrenal que producían adrenalina. Las células cromafines eran como una neurona modificada, pero que producen la hormona adrenalina y que ésta viaja por la sangre y va hacia las células diana lejanas. Eso se ve acá, esto ya lo vieron, pero para que lo repasen y recuerden la diferencia entre el parasimpático, el simpático y el simpático de la vía de la médula suprarrenal. Entonces, en la médula suprarrenal están las enzimas necesarias para la síntesis de adrenalina. Fíjense que, como les dije, se parte del aminoácido tirosina. Hay la primera enzima que es la tirosina hidroxilasa que genera L-dopa. Y esto es lo que es estimulado por la estimulación simpática, que le viene por los nervios simpáticos, pero también por ACTH. Luego la L-dopa por una decarboxilasa genera dopamina. Recuerden que la dopamina también era un neurotransmisor. La dopamina beta hidroxilasa la convierte en noradrenalina y la feniletonolamina metiltransferasa convierte la noradrenalina en adrenalina. Recuerden que el 80% de las hormonas, de las catecolaminas sintetizadas, era adrenalina. También el cortisol lo que hace es estimular la actividad de esta enzima para que se secrete adrenalina. Ambas, cortisol y adrenalina, recuerden que son hormonas del estrés. La dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, vieron que son parte de una ruta bioquímica común y que se sintetizan además a partir del aminoácido tirosina. Acá en la figura se ilustra la localización celular de las 4 reacciones enzimáticas y las etapas críticas en el transporte que mandan los reactivos y los productos a los lugares adecuados. La actividad de la primera enzima de la vía es la tirosina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa, entonces, que es esta que está acá, TH, convierte la tirosina en L-dopa y es la enzima de la velocidad limitante o que cataliza la velocidad limitante de la síntesis global de estas hormonas. Esta enzima se localiza en el citosol de las células de la médula suprarrenal y también en los terminales nerviosos simpáticos y en células específicas del sistema nervioso central.
Después, la enzima citosólica, aminoácido decarboxilasa, convierte la L-dopa en dopamina en muchos tejidos, entre ellos en la médula suprarrenal. Luego, un intercambiador de catecolaminas, que está con el nombre VMAT1, es transportador de monoaminas de tipo 1, traslada la dopamina al interior de unas vesículas membranosas de núcleo denso llamados gránulos cromafines. La célula cromafín se llama así por la presencia de estos granos que se pueden visualizar con tinciones específicas. Luego la dopamina beta hidroxilasa convierte la L-dopamina en noradrenalina al hidroxilar al carbono beta. Esta beta hidroxilasa se localiza en la cara interna de la membrana de los gránulos contenidos en la médula suprarrenal y los nervios simpáticos. En los terminales nerviosos de las neuronas simpáticas postganglionares, la síntesis termina en esta etapa, es decir, en noradrenalina. Y los gránulos almacenan la noradrenalina para su posterior secreción. Pero las células de la médula suprarrenal convierten la noradrenalina en adrenalina. Fíjense, acá tenemos noradrenalina a adrenalina. ¿Cómo? En tres últimas etapas. Primero, la noradrenalina formada en los gránulos secretores sale hacia el citosol por un transportador específico. Luego, la enzima citosólica feniletanolamina N-metiltransferasa o PNMT transfiere un grupo metilo desde la S-adenosilmetionina a la noradrenalina, generando entonces la adrenalina. El único lugar donde existe una cantidad importante de esta transferasa, de esta enzima, es el citosol de las células cromafines suprarrenales. Es decir, es el único lugar donde se puede convertir la noradrenalina en adrenalina. Finalmente, los gránulos secretores de la médula suprarrenal absorben la adrenalina recién sintetizada. Acá, como se ve, en estos gránulos se absorben. Se piensa que este transportador, VMAT, es el mismo intercambiador de catecolaminas que este que se encuentra acá, y que así como capta la dopamina, también capta la adrenalina. El gradiente de protones que se utiliza porque es un contratransporte con protón, entonces ahí tiene que haber un gradiente de protones. Ese gradiente de protones se mantiene gracias a una bomba protón-ATPasa que existe también en las vacuolas. Acá se muestra, perdón, sí, acá está. Fíjense la protón ATPasa. Esto genera el gradiente de protones que permite luego este transporte de la dopamina y de la adrenalina. Entonces, en la médula suprarrenal quedan estos gránulos secretores a la espera de alguna señal para la exocitosis de adrenalina y noradrenalina. Bueno, las acciones biológicas de las catecolaminas de las dos son muy breves. En el caso de la adrenalina, su duración es de apenas 10 segundos. Y luego ambas son degradadas, en primer lugar por la catecol o metiltransferasa o COMT. Ven que es una enzima que degrada a las dos. Esta enzima se encuentra en células endoteliales, en el corazón, en el hígado y en los riñones, y convierte la adrenalina en metanefrina y la noradrenalina en normetanefrina. Y luego una segunda enzima, que es la monoaminoxidasa o MAO, convierte estos metabolitos en ácido vainillín mandélico. Posteriormente, el hígado y el intestino conjugan este compuesto y otros derivados de este con sulfato o con glucuronato para formar derivados que el riñón pueda excretar en orina. De tal manera que esta es la degradación. La COMT y la MAO son las principales enzimas involucradas. Hay otros metabolitos
que se forman también, pero el principal es ácido vanillín mandélico y luego 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, que son conjugados en hígado e intestino. Bueno, estas son algunas de las acciones, ustedes ya las vieron, la mayoría, por ahí alguna que otra le faltó ver, de la adrenalina y la noradrenalina y sus receptores. Por ejemplo, actuando a través de sus receptores beta, mayormente la adrenalina y en menor medida la noradrenalina aumentan la glucogenólisis. ¿Para qué? Para generar glucosa y que aumente la glucemia. También la gluconeogénesis para formar nueva glucosa, la lipólisis, la calorigénesis, es decir, son todos eventos que llevan a un aumento de la glucemia para su utilización por distintas células. Sin embargo, disminuye la utilización de la glucosa, esto por algunos tejidos, no todos. Aumenta la secreción de insulina también y la de glucagón. Fíjense, aumenta la captación de potasio muscular. El potasio muscular va a ser importante para la contractibilidad muscular. Aumenta la contractibilidad cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, esto ustedes ya lo saben, aumenta la dilatación arteriolar en músculo. Sin embargo, fíjense que, bueno, ahora vamos a ver a través de los receptores alfa. Y aumenta la relajación muscular, digestiva, en estos aparatos o sistemas, digestivo, urinario y bronquial. En cambio, a través de los receptores alfa, la noradrenalina, en mayor medida que la adrenalina, aumenta la gluconeogénesis, la glucogenólisis, disminuye la secreción de insulina, aumenta la contractilidad cardíaca, aumenta la vasoconstricción arteriolar y aumenta la presión arterial, aumenta la contracción de los esfínteres, de nuevo, lo digestivo, lo urinario, fíjense, eso son actividades que no se necesitan en los casos de estrés, que es cuando se activan estas hormonas. Aumenta la agregación plaquetaria, la sudoración y la dilatación pupilar. Algunas de estas ya las habíamos visto cuando estudiamos la fisiología cardiovascular, respiratoria, y ahora vemos alguna que otra más. Pero estas son las acciones de las catecolaminas. Volvemos a ver las distintas zonas para que las recuerden, para explicarles una cosa que ahora viene. Glomerular, fascicular y reticular. Recuerden que la glomerular produce mineralocorticoides, el principal aldosterona. La fascicular produce glucocorticoides, el principal cortisol. Fíjense que están los lugares dentro de la célula donde se produce cada etapa, donde se cataliza y donde está la enzima responsable de esa transformación. Fíjense y en la zona reticular que produce la dihidroepiandrosterona o androstenediona. Fíjense que todos entonces derivan del colesterol, de manera tal que todas estas células tienen que tener una abundante cantidad de colesterol. Para comenzar, fíjense que también en los tres el colesterol primero se transforma en pregnenolona y en las dos primeras, gluco y mineralocorticoides, este se transforma en progesterona. Ya después varían, se diferencian las vías. Pero entonces, como les dije, ¿de dónde proviene? Tienen que tener una buena cantidad de colesterol. Fíjense que puede ser tomado de la circulación ese colesterol a través de receptores de LDL o receptores HDL. Acá tenemos los ésteres de colesterol. O tener en el citoplasma gotículas de lípidos donde estén almacenados esos ésteres de colesterol y que puedan ser disponibles para la síntesis de la pregnenolona. Recuerden que era la primera etapa, la transformación de colesterol en pregnenolona. Eso ocurre dentro de la mitocondria, ya por uno de los citocromo P450.
hay muchas cosas que no se saben, si puede ser sintetizada de nuevo dentro de la célula, el colesterol. Lo más, en algunos libros pueden encontrar que hay síntesis de novo en algún tipo celular, pero mayormente viene de la circulación por ingreso del colesterol transportado por LDL y HDL. Y obviamente esos ésteres de colesterol se tienen que hidrolizar a colesterol libre y ese colesterol libre es el que se usa para la primera etapa y transformación en pregnenolona, pero ya adentro de la mitocondria. El cortisol tiene múltiples funciones y a menudo se lo clasifica como hormona de estrés. En general, el cortisol mantiene la glucemia, la función del sistema nervioso central y la función cardiovascular durante el ayuno y aumenta la glucemia durante el estrés a expensas de las proteínas musculares. También podemos decir que el cortisol protege al organismo de los efectos dañinos o autolesivos de las respuestas inflamatorias e inmunitarias descontroladas. El cortisol también reparte la energía para afrontar el estrés, inhibiendo la función reproductora. Y además tiene varios efectos a nivel óseo, cutáneo, del tejido conjuntivo, digestivo y en el feto en desarrollo, independientes de sus efectos relacionados con el estrés. En esta tabla, las acciones están divididas por funcionalidad, es decir, actividad, la actividad metabólica, hemodinámica, inmunitaria y a nivel del sistema nervioso central. Del metabolismo lo estuvimos viendo, desdobla proteínas musculares, incrementa la gluconeogénesis y las concentraciones plasmáticas de glucosa, incrementa la síntesis de glucógeno hepático, disminuye la utilización de glucosa. ¿Esto para qué? Con el fin de tener glucosa disponible especialmente para el cerebro. Disminuye la utilización de aminoácidos, incrementa la movilización de grasa, redistribuye la grasa. A nivel hemodinámico, conserva la integridad y reactividad vasculares, conserva el volumen circulante y conserva la respuesta a los efectos de las catecolaminas sobre la presión. En relación a la función inmunitaria, incrementa la producción de citoquinas antiinflamatorias y disminuye aquellas de proinflamatorias. Por eso ustedes vieron que los corticoides se dan muy a menudo en reacciones inflamatorias o alérgicas. Bueno, esto lo pueden leer ustedes, afecta la inmunidad celular, disminuye la inflamación, etc. Y fíjense que a nivel del sistema nervioso central modula la percepción y emoción. Digamos que lo que hace es una hormona en parte del estrés, al activar la percepción pone en alerta al individuo. Disminuye la liberación de CRH y ACTH, por otro lado, mediante un efecto de feedback negativo, como vimos. Fíjense qué pasa en dos casos de secreción anormal del colesterol. La primera es en una hipersecreción primaria del colesterol, donde la glándula suprarrenal de alguna manera está anormal y aumenta la producción y secreción de cortisol. Esto ejerce una retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la adenohipófisis, con lo cual no hay producción de ACTH ni de CRH. La está produciendo excesivamente la glándula suprarrenal. Cuando es una hipersecreción secundaria, es secundaria a algo, por ejemplo, puede ser que la adenohipófisis esté anormal, haya algún tumor, por ejemplo, y haya un aumento o una secreción excesiva de la ACTH. Esta ACTH en exceso entonces estimula en exceso a la glándula suprarrenal y por eso aumenta la secreción de cortisol. Lo que va a pasar es que va a intentar ese cortisol ejercer retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, lo consigue porque funciona bien, sin embargo, sobre la adenohipófisis, como es la anormal, no lo consigue y esta sigue aumentando su secreción de ACTH, con lo cual ese feedback negativo está roto.
Estos son dos ejemplos de hipersecreción. Los van a ver bien en fisiopatología, las distintas patologías de secreción del cortisol, pero para que vean cómo se rompe la retroalimentación y que puede haber una alteración primaria o una alteración secundaria. Acá se observan las reacciones, ya empezamos, en parte las vimos, que ocurren en la zona reticular y que llevan a la síntesis de andrógenos. La primera reacción común en la vía, ustedes ya saben, es la conversión de colesterol a pregnenolona, que acá no se muestra. Después la pregnenolona pasa a 17-hidroxipregnenolona y esta a dihidroepiandrosterona. Esta puede transformarse en androstenediona. Sin embargo, esta enzima, que es la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, tiene una expresión relativamente baja en la zona reticular, de manera que la androstenediona es un producto relativamente menor en comparación a la dihidroepiandrosterona y a la dihidroepiandrosterona sulfato. La zona reticular también produce una cantidad relativamente menor de testosterona y estrógeno que, bueno, acá no se muestra. En los hombres, la contribución de los andrógenos suprarrenales a los andrógenos activos se considera despreciable, porque es mucho mayor la de los andrógenos activos, la de, por ejemplo, la testosterona producida por los testículos. Sin embargo, en las mujeres, la suprarrenal aporta el 50% de los andrógenos circulantes activos que son necesarios para el crecimiento del vello púbico y axilar y para la libido. Y además de aportar los precursores de los andrógenos, no está claro si la zona reticular desempeña alguna otra misión en los adultos. La dihidroepiandrosterona sulfato es la hormona circulante más abundante en los adultos jóvenes. Aumenta de forma progresiva hasta mediados de la tercera década, cuando llega al máximo, para posteriormente disminuir de forma progresiva. Por eso se ha generado mucho interés por un posible rol o papel de esta dihidroepiandrosterona sulfato en el envejecimiento. Pero bueno, aún no se conocen bien. O no hay suficientes datos que aporten o que permitan decir que interviene en el envejecimiento. Y a pesar de ser producida en pequeñas cantidades, la androstenediona puede ser transformada en testosterona y en estrógenos en la grasa y otros tejidos periféricos. Bueno, y finalmente la zona glomerular produce el mineralocorticoide aldosterona, que estimula la reabsorción de sodio y agua y la excreción de potasio. Fíjense, a partir siempre del colesterol y su conversión primero a pregnenolona, esto es estimulado, esta etapa por la ACTH y por la angiotensina 2. La pregnenolona se convierte en progesterona. Recuerden que puede convertirse pregnenolona y progesterona en cortisol y esteroides sexuales. También en la progesterona se convierte en desoxicorticosterona y como en la zona glomerular hay expresión de aldosterona sintasa, esto permite los subsecuentes pasos y la formación de aldosterona. La ACTH, entonces, estimula este paso, la formación de aldosterona, pero también lo hace, como se observa en este gráfico, además de estimular la secreción de aldosterona, la ACTH, también lo hace la concentración de potasio plasmático, el aumento de potasio plasmático, y también lo hace, ustedes esto ya lo recontra saben, la angiotensina 2. Entonces, este gráfico les muestra las tres vías que contribuyen al aumento de aldosterona. Están en celeste, la de ACTH, fíjense que a partir del cerebro se libera hipotálamo, se libera la hormona liberadora de o la corticotropina y ADH, que estimulan a la hipófisis anterior para que produzca la adrenocorticotropina, y esta actúa sobre la corteza suprarrenal aumentando la aldosterona, que ustedes ya saben que en riñón disminuye la excreción de sodio, disminuye la excreción de agua y aumenta la excreción de potasio.
pero también el aumento de potasio plasmático estimula la formación de aldosterona y también la angiotensina. Ustedes ya saben de dónde viene la activación de esta vía, para que relacionen todas las vías, ¿no? La aldosterona, como el cortisol y las demás hormonas esteroideas, actúa principalmente modulando la transcripción génica. En el riñón, la aldosterona se une a receptores tanto de baja como de alta afinidad. Se piensa que los receptores de baja afinidad son idénticos al receptor de glucocorticoides. El receptor de alta afinidad es un receptor de mineralocorticoides diferenciado que presenta cierta homología con el receptor de glucocorticoides. Pero sorprendentemente en el riñón, el receptor de mineralocorticoides tiene una afinidad similar por la aldosterona y por el cortisol. Pero, ¿qué pasa? Dado que el cortisol suele circular a concentraciones muy superiores a la de aldosterona, es de esperar que el efecto biológico de la aldosterona sobre cualquier blanco posible se vea eclipsado por el de cortisol. Por eso no afecta que tenga que el mismo receptor, digamos, actúe cuando se le una tanto la aldosterona como el cortisol, porque depende también de los niveles circulantes de estas dos hormonas. Hay que tener en cuenta eso también. En esta diapositiva se da la explicación de por qué o cómo hacen las células de los túbulos renales para no identificar el cortisol como un mineralocorticoide, se actúa sobre el mismo receptor. Entonces, las células que son diana de la aldosterona, sobre todo al comienzo del túbulo colector y en el túbulo colector cortical del riñón, contienen esta enzima que convierte el cortisol rápidamente en cortisona, un esteroide que tiene una afinidad muy baja por el receptor de mineralocorticoides. Entonces, al convertirlo en cortisona, no puede actuar sobre el receptor de mineralocorticoides. Y como consecuencia de ello, a nivel de la célula blanco o diana, la proporción entre cortisol y aldosterona es mucho menor que en la sangre, donde predomina el cortisol. De hecho, esta enzima es tan eficaz retirando el cortisol del citosol de los tejidos diana de la aldosterona, que el cortisol se comporta como un mineralocorticoide débil, a pesar de la gran afinidad del cortisol por el llamado receptor de mineralocorticoides. Así, de esta manera, la presencia de esta enzima en las células renales confiere a la aldosterona una eficaz especificidad para el receptor de mineralocorticoides. No sé si se entiende entonces. Si en las células diana de los mineralocorticoides, bueno, actúa la aldosterona, actúa en forma un complejo con chaperonas y se transporta a núcleos, se une a los elementos de respuesta, a los mineralocorticoides, se reclutan coactivadores y se altera la transcripción de los genes regulados por la aldosterona. Y el cortisol es rápidamente derivado o transformado en cortisona, que ya no tiene actividad biológica como cortisol. Por eso, en las células diana de los mineralocorticoides, a pesar de tener el receptor unirse tanto al cortisol como a la aldosterona, no reacciona o no produce los efectos del cortisol. Fíjense entonces en la célula diana de los glucocorticoides, acá sí, entonces la cortisona o el cortisol forma un complejo con las chaperonas, forma un complejo que va a núcleos, se transporta a núcleos, se une a los elementos de respuesta, en este caso a los glucocorticoides, se reclutan coactivadores y otras proteínas más y se altera la transcripción de los genes regulados por el cortisol. De esta forma, la respuesta biológica es específica en un caso a los glucocorticoides y en el otro caso a los mineralocorticoides. Esto les muestra cómo están relacionados
los corticoides con los andrógenos. Fíjense qué pasa, esto se llama asa ciega. En el eje hipotálamo, hipófisis, ACTH y glándula suprarrenal, obviamente, la ACTH estimula la producción tanto de cortisol como de andrógenos suprarrenales, actuando a través de su receptor. Pero solo el cortisol ejerce retroalimentación negativa sobre la producción de ACTH, de manera que si algo o algún problema o algún medicamento bloquea la producción de cortisol y no se produce, no se genera la retroalimentación negativa. Como sigue estando el ACTH, se produce en altas cantidades, porque el cortisol no puede ejercer la retroalimentación negativa, está aumentada la cantidad de andrógenos producidos, que lleva los efectos biológicos de estos andrógenos producidos por la glándula suprarrenal. Y los andrógenos no pueden ejercer retroalimentación negativa sobre CRH y ACTH. Por eso, en los casos en que hay un problema con la producción de cortisol que está disminuida, podemos tener andrógenos aumentados por aumento de ACTH por falta de la retroalimentación negativa del cortisol. En muchos casos, la respuesta de la médula suprarrenal, que está mediada principalmente por adrenalina, se coordina con la actividad nerviosa simpática, que viene condicionada por la liberación de noradrenalina en las neuronas simpáticas postganglionares, es decir, se suman ambas. Sin embargo, algunos estímulos, como la hipoglucemia, inducen una respuesta de la médula suprarrenal más intensa que la respuesta nerviosa simpática. Y al contrario, muchos órganos y tejidos se afectan por la respuesta simpática suprarrenal. Un ejemplo típico es la respuesta simpático suprarrenal frente al ejercicio, que es lo que se ve acá. Se intenta coordinar acá las respuestas simpático suprarrenal frente al ejercicio. El ejercicio se parece a la respuesta de lucha o huida, pero sin el elemento subjetivo del miedo que tendría la respuesta de lucha y huida, y con un mayor grado de participación de la médula suprarrenal, es decir, la función endocrina de la adrenalina en el caso del ejercicio. Una mayor participación de la médula, frente a la respuesta nerviosa simpática. El objetivo global de la respuesta simpático-suprarrenal durante el ejercicio es satisfacer el aumento de las necesidades de energía del músculo, aporte de nutrientes al músculo esquelético y al cardíaco, al mismo tiempo que se mantiene un aporte adecuado de oxígeno y de glucosa para el encéfalo. La respuesta frente al ejercicio incluye las siguientes acciones fisiológicas de la adrenalina. Aumento del flujo sanguíneo a los músculos. Esto es lo que hace aumentar el aporte de nutrientes y de oxígeno al músculo. Fíjense que en el corazón tiene un efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo y lusotrópico positivo. Todo hace aumentar el gasto cardíaco, lo cual hace aumentar el flujo sanguíneo, especialmente importante el flujo sanguíneo al músculo esquelético. También se produce vasoconstricción de venas y linfáticos, con lo cual aumenta el retorno venoso, y ustedes saben que eso hace aumentar el gasto cardíaco, con lo cual aumenta el flujo sanguíneo. Por otro lado, produce vasoconstricción de arteriolas esplácnicas a través de los receptores alfa. Fíjense que se ponen los receptores también sobre los que actúan. Eso disminuye el flujo al tubo digestivo, con lo cual permite un mayor flujo sanguíneo a otros órganos, entre ellos al músculo esquelético. Por el otro lado, provoca la dilatación de los bronquíolos a través de los receptores beta-2, lo cual permite un mayor intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y aumenta o mejora el aporte adecuado de oxígeno al músculo y al encéfalo.
El tracto digestivo y urinario está disminuida la motilidad y el uso de energía por ellos, con lo cual permite que aumente la glucemia porque no es utilizada por estos aparatos o sistemas, permite el aumento de cetonas en sangre, esto proviene de un aumento de lipólisis del tejido adiposo y un aumento de la cetogénesis del hígado. El aumento de lipólisis permite que haya un aumento de ácidos grasos libres en sangre. Fíjense que aumenta la glucemia, aumenta las cetonas, el ácido graso libre, el lactato, el glicerol. Son todos sustratos que son utilizados por distintos tejidos, especialmente cerebro y músculo, que son los que están activados, músculo cardíaco y músculo esquelético, que son los que lo necesitan en el caso en el que estamos hablando de respuesta al ejercicio. Esto integra no solo las catecolaminas y los corticoides, sino también otras hormonas en la respuesta frente al estrés. Las situaciones estresoras o estresantes que pueden provenir del exterior o mismo de la corteza cerebral estimulan la secreción de las hormonas liberadoras del hipotálamo, de la hormona de crecimiento, de la hormona TSH y de la hormona corticotropa. Se generan por la adenohipófisis ACTH, hormona de crecimiento y TSH. Fíjense que la TSH, ya lo vimos, estimula la producción de hormonas tiroideas que aumentan el uso de glucosa para producir ATP. Esta sería la respuesta al estrés de las hormonas tiroideas. A esto se suma la hormona de crecimiento que a través de los factores similares a insulina aumentan la lipólisis y la glucogenólisis, con lo cual generan sustratos para los distintos tejidos que necesiten para sus actividades metabólicas. Por otra parte, el ACTH, al actuar sobre la corteza suprarrenal y liberar cortisol, el cortisol vimos que incrementaba la lipólisis, la glucogenogénesis, el catabolismo proteico y la disminución de la inflamación. En este caso no es tan importante para la respuesta al estrés, pero también actuaba, fíjense, generando sustratos lipídicos y de glucosa para los tejidos que lo requieran. A su vez, también los impulsos nerviosos a través del sistema nervioso simpático y actuando a través de la médula suprarrenal estimula la producción de adrenalina mayormente y noradrenalina que suplementa y prolonga las respuestas de lucha y huida ejecutadas por los nervios simpáticos que inervan directamente a los efectores viscerales. Y ustedes esto ya lo vimos y hoy vimos otra parte que tienen su rol en el corazón, aumentando la contractilidad y la frecuencia cardíaca, constriñendo los vasos sanguíneos de la mayoría de las vísceras, dilatando los vasos sanguíneos del corazón, de los pulmones, del cerebro y de los músculos, que es donde se necesita más aporte de sangre, convirtiendo el glucógeno en glucosa en el hígado para que haya gran disponibilidad de glucosa para los tejidos, especialmente el cerebro, que así lo requieren, aumenta la sudoración, bueno, y todo lo que ya vimos. Entonces, esta sería la respuesta integrada de todas las hormonas que vimos a el estrés. Y esto para que lo lean ustedes, tranquilos, les puede interesar a todos, pero quizá mayormente a los que estudian farmacia. Fíjense las variadas acciones de los glucocorticoides. Una de las más prominentes es que se redistribuye la grasa. Se redistribuye especialmente al abdomen y a la cara, por eso los que están bajo tratamiento de glucocorticoide por mucho tiempo, y es más, algunas patologías que tienen un aumento del cortisol le dan el aspecto de cara de luna llena, porque se redistribuye la grasa subcutánea en las mejillas y en la región submandibular. En cambio, hay ausencia de grasas en otras partes del cuerpo, como las extremidades. Los glucocorticoides también reducen la densidad mineral, producen osteopenia, lo que puede dar lugar a osteoporosis. La interferencia con el funcionamiento inmunitario normal que vimos
puede aumentar la frecuencia y gravedad de las infecciones, se pueden desarrollar neoplasias malignas. La atrofia muscular que puede sobrevenir con un tratamiento a largo plazo, porque vieron que aumenta la proteólisis, puede conducir a una debilidad generalizada. Bueno, puede producir una serie de efectos secundarios el tratamiento a largo plazo con glucocorticoides, y el que quiere lo lee de acá. Espero que lo lean tanto los estudiantes de bioquímica como de farmacia. Bueno, nos vemos la próxima clase, chicos.